La controversia que fue sometida a jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es una controversia sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile. Chile sostenía que existía una delimitación marítima en virtud de un instrumento que según Chile era el Tratado de Límites Marítimos, la Declaración de Santiago de 1952, y que esa delimitación marítima habría abarcado todos los espacios marítimos, es decir, toda la proyección marítima conforme al derecho internacional de los dos estados, de 200 millas desde sus costas, de sus líneas de base, y que además, en el caso del Perú, tenía una consecuencia adicional, que era el que no solamente se habría comprendido bajo esa delimitación marítima áreas en donde pudiera haber superposición de las proyecciones marítimas de los dos países, del Perú y de Chile, sino además Chile decía que el Perú se habría autolimitado en su proyección marítima a través de una línea que era la línea del paralelo geográfico. Entonces, la controversia giraba en relación a si efectivamente existía o no existía un límite marítimo y si ese límite marítimo abarcaba toda la proyección marítima de los dos países, y en el caso del Perú se extendía en una línea del paralelo geográfico más allá inclusive de la proyección marítima de Chile. Chile decía que el límite marítimo estaba en el paralelo geográfico y que ese límite marítimo en el caso del Perú se extendía ilimitadamente, con lo cual el Perú no podía aspirar a nada por debajo del paralelo geográfico, inclusive allí donde ya no llegaba la proyección chilena de 200 millas. Por eso es que a los efectos gráficos, cuando existía el caso ante la Corte, nosotros decíamos que había dos solicitudes, una solicitud referida al área en donde, conforme al derecho internacional, se superponían las proyecciones marítimas del Perú y de Chile. El Perú y Chile son dos estados con costas adyacentes. En función de la configuración de las costas, al proyectar desde las costas 200 millas, hay puntos en donde se superponen las proyecciones marítimas. Entonces, según Chile, no había ninguna superposición porque existía una línea en el paralelo geográfico que cortaba la proyección marítima del Perú y que, en ese sentido, todo lo que había sido superposición era espacio marítimo chileno según Chile. Nosotros decíamos que había una superposición, que no había un tratado que hubiese fijado un límite marítimo a todo propósito para toda la proyección marítima de los dos estados, y que en ese sentido había que, conforme al derecho internacional, aplicar el trazado de una línea equidistante para llegar a un resultado equitativo en relación a esa área de superposición. Ese era un primer pedido, lo que llamamos el triángulo interno. ¿Por qué triángulo interno? Porque correspondía al área de superposición de las proyecciones marítimas de los dos estados desde sus costas, de sus respectivas líneas de base. Y la otra solicitud, el otro aspecto de la controversia, estaba referido a que había un área que llamamos el triángulo externo, el triángulo exterior, que estaba fuera del área de proyección marítima de Chile y dentro de la proyección marítima del Perú. Sin embargo, a pesar de no llegar Chile en su proyección marítima hasta ahí, Chile desconocía los derechos soberanos del Perú en ese sector, aduciendo que la línea del paralelo geográfico no se detenía simplemente hasta donde llegaba la proyección marítima de Chile, sino que en el caso del Perú se extendía ilimitadamente. Con lo cual, un espacio en donde Chile no tenía proyección y que estaba dentro de la proyección marítima del Perú de 200 millas, según Chile, no era espacio bajo derechos soberanos del Perú porque había esta extensión del paralelo geográfico. Entonces, la controversia estaba relacionada con esos dos temas. El que no había un tratado de limitación marítima que abarcara la proyección marítima de los dos estados a todo propósito, y el que, a su vez, Chile no reconocía los derechos soberanos del Perú en un área que estaba bajo nuestra proyección marítima y fuera de la proyección marítima de Chile. ¿Cuáles son los aspectos principales que la Corte toma al resolver? En primer lugar, y eso es lo más importante, la Corte acoge el elemento central, el elemento principal de la argumentación peruana. Si no hubiese acogido ese elemento central, la Corte simplemente no habría entrado a delimitar. Y señala que la Declaración de Santiago de 1952 no es un tratado de límites. Es un instrumento de política marítima internacional a través del cual los estados del Pacífico Sur, el Perú y Chile, junto con Ecuador, reivindican frente a terceros derechos en relación al mar adyacente a sus costas hasta las 200 millas, pero que no están estableciendo a través de ese instrumento límites laterales, es decir, límites entre ellos.
Tampoco se habían establecido límites a través de las proclamaciones que unilateralmente habían hecho el Perú y Chile en 1947, el Perú con el decreto supremo 781 del presidente José Luis Bustamante Rivera y su canciller Enrique García Sayán, y la aprobación que Chile había hecho pocas semanas antes, en el año 47. Chile aducía que el Perú se había autolimitado en virtud de esta proclamación del 47 y que la Declaración de Santiago era la cónica de su desarrollo porque partía de presuponer una limitación que ya había asumido el Perú en el paralelo geográfico en virtud de la proclamación del año 47. Entonces, la Corte dice, la Declaración de Santiago del año 52 no es un tratado de límites y las proclamaciones del Perú y de Chile del año 47 tampoco han establecido límites laterales. Son reivindicaciones mar afuera. Sin embargo, lo que también plantea la Corte es el que, si bien la Declaración de Santiago de 1952 no es un tratado de límites, verifica que habría habido, dice la Corte, un acuerdo tácito que estaría evidenciado en un convenio sobre zona especial fronteriza marítima en 1954 entre el Perú, Chile y Ecuador. La Corte acoge el planteamiento del Perú en relación a que este convenio tenía un propósito específico referido a las pequeñas embarcaciones pesqueras artesanales y que no es probablemente un tratado de límites, la Corte lo dice. Sin embargo, dice también que este convenio pondría en evidencia la existencia de un acuerdo tácito, no dice cuándo se habría verificado ese acuerdo tácito, pero que se habría materializado entre la Declaración de Santiago y este convenio del 54, que pondría en evidencia su existencia. No es que el convenio del 54 establece un límite, sino pone en evidencia la existencia de un acuerdo tácito. A su vez, la Corte dice que en tanto este convenio del 54 no establece cuál es la extensión total de su alcance, es decir, cuál es el máximo ámbito de aplicación de este convenio dentro de la zona de tolerancia que se crea, porque contempla la creación de una zona de tolerancia más allá de la milla 12, de 10 millas de ancho a cada lado del paralelo geográfico, pero no dice hasta dónde se extiende esta zona de tolerancia. Entonces, una de las cosas que el Perú recalcó y que también acogió la Corte era que este convenio de 1954 no abarcaba las 200 millas, porque además no había ningún elemento en el convenio que estableciera que se abarcaba con la zona de tolerancia las 200 millas. Y además nosotros recalcábamos que era pensado para pequeñas embarcaciones artesanales que en aquel entonces bajo ningún concepto alcanzaban las 200 millas. Entonces, si bien la Corte dice que el convenio 54 sobre zona especial fronteriza marítima evidencia la existencia de un acuerdo tácito, sí determina que ese acuerdo tácito no abarcaba las 200 millas, con lo cual entra a analizar cuál sería el alcance de este acuerdo tácito y determina que el alcance de este acuerdo tácito habría que obtenerlo en función a la actividad pesquera que se desarrollaba por las partes en aquellos años, que normalmente no llegaba más allá de la milla 60 y que bajo ningún concepto habría ido más allá de la milla 80. Con lo cual, la Corte diferencia dos cosas. De un lado, la reivindicación que habían hecho los estados de 200 millas frente a terceros, de lo que sería un límite marítimo entre ellos, expresado en ese acuerdo tácito, en el paralelo geográfico, que no sería de más allá de 80 millas. Entonces, es en base a esas consideraciones principales que la Corte resuelve. Yo creo que el aporte es muy importante. En primer lugar, porque primero ratifica un principio fundamental en la convivencia entre los estados, que es el de la solución pacífica de controversias. El acudir a la Corte a solucionar una diferencia pone en evidencia la apuesta de los estados involucrados en un caso concreto por una solubilidad pacífica. Y más todavía cuando se trata de una controversia jurídica, es una controversia jurídica en relación a si había o no había un límite marítimo. La Corte en este caso lo que hace es determinar que hay un primer segmento de límite en el paralelo geográfico
a partir de la existencia de este acuerdo tácito reflejado en el Convenio de 1954 sobre zona especial fronteriza marítima de una extensión de 80 millas. Pero luego acoge el planteamiento del Perú y traza una línea equidistante para llegar a un resultado equitativo, con lo cual hay una proporción importante de lo que era la antigua área de superposición que es repartida en virtud de esa línea entre el Perú y Chile, y a la vez todo lo que era el triángulo externo, es decir, esta área a la que no llegaba la proyección marítima de Chile, pero sí del Perú, queda bajo los derechos soberanos del Perú. Entonces, ¿por qué es importante la sentencia? En primer lugar, porque pone en evidencia la aplicación del principio de solución pacífica de controversias, en este caso en el ámbito judicial, y luego porque además la Corte utiliza elementos que están presentes en su jurisprudencia anterior o en jurisprudencia de otras instancias internacionales. En primer lugar, más allá del hecho que podamos coincidir o disentir con esta interpretación de la Corte respecto del acuerdo tácito, la Corte resuelve aplicando las fuentes que están previstas en el artículo 38, inciso 1 de su estatuto. Este no es un fallo ex aequo et bono, no es un fallo en equidad. La Corte apunta a resolver buscando un resultado equitativo, pero siempre con anclaje en derecho. Es decir, si no hubiese base jurídica para resolver, por mucho que pudiera haber una situación manifiestamente inequitativa, la Corte no podría apartarse del derecho para resolver, aunque la situación condujera a una situación inequitativa, si es que no resolviera ex aequo et bono. En este caso, también eso es importante, la Corte resuelve con estricto apego a derecho y al resolver con estricto apego a derecho considera su jurisprudencia anterior en relación a cómo un límite es un asunto de grave importancia que no puede presumirse ni inferirse fácilmente en términos de un acuerdo tácito y que para que pueda eventualmente sostenerse la existencia de un acuerdo tácito usted ha de ser preciso. En este caso, la Corte entiende que la evidencia del Convenio del 54 pone de manifiesto que había un acuerdo tácito, pero aquí es importante también, es decir, el que haya eventualmente un acuerdo expreso o un acuerdo tácito que cubriera un límite marítimo no significa que ese límite marítimo sea necesariamente a todo propósito o abarcando todos los espacios marítimos o toda la extensión de la proyección marítima entre las partes. Las principales consecuencias, sin duda, son el haber solucionado una diferencia, como era la de la delimitación marítima entre el Perú y Chile, de manera pacífica y conforme al derecho internacional. Y en el caso nuestro, yo creo que es muy destacable el que hayamos obtenido de parte de la Corte el reconocimiento de nuestros derechos soberanos exclusivos sobre un área que sobrepasa los 50.000 kilómetros cuadrados, que abarcan tanto la masa columna de agua como el lecho y subsuelo marino. Creo que eso es sumamente importante porque al aceptar la Corte el argumento principal del Perú, porque la Declaración de Santiago de 1952 no era un tratado de límites, y a su vez considerar también lo que el Perú decía en relación a que el convenio de 1954 sobre zona especial fronteriza marítima no abarcaba las 200 millas, la Corte entra a delimitar y en ese sentido traza un límite que tiene una línea mixta, un segmento en el paralelo geográfico desde el punto de inicio del límite marítimo en 80 millas, siguiendo el paralelo geográfico, y a su vez una línea equidistante, como pedía el Perú, para conducir a un resultado equitativo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en el área donde antes se producía la superposición de las proyecciones marítimas del Perú y de Chile, se da lugar a un reparto equitativo de parte de esta área entre el Perú y Chile, siguiendo el curso del límite marítimo definido por la Corte, y a la vez que todo lo que era el antiguo triángulo externo, es decir, el área dentro de la proyección marítima del Perú, a donde no llegaba la proyección marítima de Chile, pero que Chile desconocía como zona bajo nuestros derechos, queda totalmente cubierta dentro de la línea que la Corte establece. Es decir, queda dentro del área de derechos soberanos exclusivos del Perú. En ese sentido, se trata de un área muy importante que queda para la heredad nacional en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Perú, con todos los recursos que existen y que pueden existir en el futuro
a nivel de la masa o columna de agua y del lecho de subsuelo marino. A su vez, eso también es importante, la Corte establece el punto de inicio del límite marítimo en la intersección del paralelo que pasa por el hito número 1, el paralelo geográfico, el paralelo de latitud que pasa por el hito número 1 con la línea de baja marea. Eso es importante porque a mérito del fallo de la Corte nos topamos con una situación en virtud de la cual el Perú y Chile tienen dos fronteras. Una frontera marítima que ha sido definida por el fallo y que establece un punto de inicio en la intersección del paralelo que pasa por el hito número 1 con la línea de baja marea, y una frontera terrestre que se rige por un marco jurídico diferente, que es el Tratado de 1929, su protocolo complementario de los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de 1929 y 1930, que tiene su punto de inicio en el punto Concordia. Son dos fronteras distintas, cada una con su respectivo marco jurídico. La propia Corte dice que no entra a pronunciarse en relación a la localización del punto Concordia como punto de inicio de la frontera terrestre. Otro elemento muy importante es el referido a la ejecución del fallo. La Corte define el curso del límite marítimo, pero no establece las coordenadas correspondientes al punto de inicio del límite marítimo ni a los puntos A, B y C que están terminados en el fallo, para lo cual había a su vez necesidad de medir unos puntos contribuyentes en las costas del Perú y de Chile, y le encomienda a las partes para que en ejercicio de buena vecindad realicen esa tarea. Efectivamente, un elemento muy importante derivado del fallo es que pocos días después de dictarse la sentencia por la Corte, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los dos países, acompañados por sus respectivos equipos, se reunieron en Santiago de Chile y establecieron un cronograma muy acotado para efectos de realizar esta tarea, la que se cumplió en tiempo récord, en forma ejemplar, a través de un trabajo de campo y de gabinete por parte de los técnicos de los dos países. Así, el 25 de marzo de 2014, en un acta firmada por los directores de soberanía de los ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países, quedaron perfectamente determinadas las coordenadas correspondientes a los puntos contribuyentes en las costas del Perú y de Chile, que sirven de base para la determinación del límite marítimo, y a su vez las coordenadas del punto de inicio del límite marítimo y de los puntos A, B y C que constan en el fallo definido por la Corte. Un tema igualmente muy importante en lo que al Perú se refiere es el hecho que nosotros asumimos sin duda el fallo de manera ponderada y respetuosa, ponderada en términos de considerar que la Corte había resuelto conforme al derecho internacional, pero que apuntamos a seguir trabajando en la perspectiva de una mayor cooperación e integración con Chile y con todos nuestros vecinos, pero también apuntando a ejercer de manera plena nuestros derechos conforme a lo que la sentencia nos había reconocido. Y como nosotros sabemos, en virtud de la Carta de Naciones Unidas y del Estatuto y Reglamento de la Corte Nacional de Justicia, los fallos son obligatorios, inapelables y además son susceptibles de ejecutarse desde el mismo día en que se dicta. Entonces, el Perú rápidamente, de manera inmediata, procede a ejecutar el fallo en términos de ejercer presencia, ejerciendo sus derechos soberanos en las áreas que han sido reconocidas bajo nuestros derechos soberanos exclusivos por el fallo de la Corte. Y luego, en términos también de las tareas que ha realizado el Perú, poner en evidencia cómo se han ido concretando una serie de actos normativos en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo y también del Congreso a los efectos de ajustar nuestra legislación conforme al fallo de la Corte. Hubo, en términos de normas con rango de ley, que hacer una adecuación de la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, y a la par se han dictado una serie de normas en el ámbito del Poder Ejecutivo a los efectos precisamente de afinar la legislación interna a lo resuelto por la Corte. Está también otro proyecto de ley sometido a la aprobación del Congreso relacionado con el ejercicio de la libertad de comunicación internacional, que consagra el artículo 54 de la Constitución
y que va en consonancia con el compromiso asumido por el Perú de actuar de manera consecuente con el respeto al derecho internacional consuetudinario en el ejercicio de los derechos soberanos de nuestro país en los espacios marítimos que le corresponden. Y es lo que venimos haciendo. Y en ese sentido yo quiero destacar la forma alturada, responsable, que los dos países han puesto en evidencia al dar cumplimiento al fallo y al en tiempo récord haber cumplido con el mandato de la Corte de, en un ejercicio de buena vecindad, realizar la determinación de estas coordenadas y volcarlas en un acta como fue la del 25 de marzo del año pasado, a escasos 2 meses del fallo que había sido dictado el 27 de enero. Creo que además el fallo y todo el proceso de limitación marítima con Chile constituyen una lección, primero, de lo que se puede obtener a partir de apostar por la aplicación del derecho internacional. El Perú es un país cumplidor del derecho internacional, un país que se guía por el derecho internacional a partir de una tradición que está presente a lo largo de toda su historia republicana, y a la par también constituye una lección en relación a lo que somos capaces de lograr en el desarrollo de una política de Estado que se materializa a lo largo de distintos gobiernos sucesivos en torno a un gran objetivo nacional. Esta es una política de Estado que involucra a gobiernos sucesivos, que involucra el concurso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, a las instituciones representativas de la sociedad civil. El Perú en su conjunto estuvo unido de cara a lograr ese gran objetivo. Esa es una lección en relación a que cuando podemos ser capaces de trascender las cosas que nos diferencian legítimamente y apostamos a generar consensos en relación a grandes objetivos nacionales, podemos alcanzar grandes cosas trabajando con rigor, con sentido de justicia y, por supuesto, con sustento en el derecho internacional.